Bien, señores, tenemos a Santiago Moquete que nos va a hablar de la justicia. Pero yo quisiera preguntarle a Santiago, que es un hombre que está enterado de todo, que nos cuente lo que él piensa de Anthony Ríos, que le han negado un homenaje por prolífico, ¿cómo se dice? Prolífico, porque tiene muchos niños. 16. ¿Qué? 16 Eso hijos. es muy... No, 28. 36. No, no, El da a 28. los reyes con tique. 28. Mira, ¿Qué? ¿Cómo es? Con tique da a los reyes. Para ¿Cómo es? que da a los reyes con tique a sus a ese congreso, compuesto de hombres que no son santos y que tienen muchas culpas, no le va el negarle un homenaje a un artista que nos ha deleitado a todos, aquí y fuera del país, por esa razón, porque él ha tenido los hijos que le ha dado la gana de tener, los ha mantenido, no hay ningún escándalo de una mujer buscándolo porque no le mantiene a los muchachos, lo ha mantenido, inclusive hay una cierta armonía de él con sus hijos. Y además él lo que ha hecho es una carrera de artista, no de cura ni de sacerdote, que le está vedado esos placeres, ¿no? De manera que no entiendo que sobre todo ese congreso, lleno de hombres que tienen muchos desperfectos, sea el que haga ese juicio contra ese gran artista. Yo me solidarizo con el homenaje a él. Bien, la Suprema Corte de Justicia. Mira, el problema por lo que hay una suspensión de un grupo importante de funcionarios del área del Tribunal de Tierra, es una situación muy vieja y muy denunciada. Lo que ocurre es que en este caso se metieron en rojo con una tierra que son de los sucesores de Piqui Lora. Y al agrimensor se le fue la mano, porque firmaron un acta de no objeción de un lindero, del lindero del deslinde irregular que estaban haciendo con los sucesores de Piqui Lora, con la firma de Piqui Lora, que murió en el 99, y esa firma fue ahora en el 2014. Y entonces, Laura Costa, que es una celebridad como abogada, intervino y la Suprema ordenó una investigación y hay un grupo de gente suspendido. Pero nosotros tenemos registrado en la Fundación miles de casos de deslindes amañados, de irregularidades en el tribunal, de jueces que hacían lo que le daba la gana, Belvigracia, el que terminaron suspendiendo en Samaná. Y la Suprema no dice nada. O sea, irregularidades. Yo le voy a mostrar un caso aquí mismo, en Villamella. Esta parcela que está aquí, que se llama 1 Reformada F, que es de una compañía que se llama Inmobiliaria Santa Bárbara. ¿Me puede hacer el closó del plano? Esa parcela le han hecho alrededor de 15 deslindes amañados con derechos de otras parcelas. O sea, tú tienes un derecho allá y con ese derecho, la famosa carta de constancia viene y te deslinda aquí sobre otra parcela muy diferente a la parcela de tus derechos. Y eso no es posible hoy si no hay un contubernio dentro del tribunal. Esa parcela que yo acabo de mostrar ahí, se le han hecho todos esos deslindes. Todo eso que están ahí. Incluyendo eso que está en rojo. Con ese 2 deslindes que hay ahí, estafaron a la Secretaría, al Ministerio de Educación, con 22 millones de pesos. Porque esa gente no tiene ningún derecho. Y viene por ahí zumbando una sentencia que los anula y la Secretaría de Educación va a tener que volver a pagar. En un caso un poquito extraño porque se pagó la segunda parte, o sea, ellos habían pagado la mitad y cuando explotó el lío
que se fue a la justicia con lo del Linde, se le pusieron unas oposiciones y a pesar de eso pagaron los otros 11 millones que faltaban. Si tú ves cómo se hace eso, por ejemplo, el procedimiento de mensura comienza con una acción que se llama una solicitud de autorización que hace el agrimensor a la dirección de mensura. ¿Qué es esto? Una solicitud de autorización. En esa solicitud de autorización, el agrimensor debe decir en qué parcela está haciendo el procedimiento. Si tú ves esta, se dice que se está haciendo en una parcela que se llama 1 reformada. Y sin embargo, se ejecuta sobre esta, que es 1 reformada F3, que es una derivación de lo que era la 1 reformada, que ya no existe. Entonces, casos en el país, miles. La dirección de mensura ha ido en cierta medida creando los mecanismos de que eso cada vez menos pase. Y uno de esos mecanismos lo creó la ley 10805, que fue la designación catastral posicional. Me explico, para los que no dominan este tema. Cuando el sistema Torrent comenzó en el 20, se crearon unidades regionales que se llamaban distritos catastrales, que eran unidades dentro del municipio. O sea, geográficamente el país tiene provincia, municipio, secciones, parajes. Catastralmente el país tiene provincia, municipio, dentro del municipio distritos catastrales y dentro del distrito catastral parcela. Entonces, a él, que era agrimensor, le encargaban el distrito 5 de Nagua, por decir uno, y él comenzaba por una esquina con la parcela 1, la 2, la 3, dentro del distrito catastral. Esas eran las numeraciones. El sistema posicional, que se debe al uso del GPS, tecnología muy reciente, porque es una tecnología que se desarrolla al amparo de aquel programa de Guerra de la Galaxia de Reagan. El GPS era el que iba ubicando los satélites que se podían mover en el aire para darle posición y tumbarlo. Ese equipo que se ha generalizado ahora en la vida civil en muchas cosas, que se usa para ponérselo a tu carro, para si se lo roban, ese equipo se usa ahora en agrimensura. Y ese equipo da las coordenadas de las parcelas, y esas coordenadas se convierten en un número larguísimo de 13 dígitos, que es la combinación de las coordenadas este y oeste, norte y oeste, que es donde nosotros estamos. Y ese número, cuando mensura recibe el expediente y lo procesa, se convierte en una parcela a la que ya es imposible colocársele arriba, porque inmediatamente el sistema te detecta que ese otro trabajo que se puede hacer 2 o 3 años después está superpuesto de alguna manera al que se hizo anteriormente. Pero Mensura también desarrolló con todas las parcelas que tenía el país una plataforma que impide que tú puedas levantar una parcela con derechos de otra parcela, porque inmediatamente el sistema, cuando mete en la plataforma, el sistema te lo detecta. Y esa plataforma está desde el año, posiblemente desde el año 2010, 2012, está en uso. De manera que un trabajo que se hizo en el 2014 no podía pasar, y que se estaba haciendo fraudulentamente, no podía pasar en el 2014 sin que tuviera una cierta anuencia de la gente de adentro. En eso se basa la investigación de la Suprema. Pero si ellos se ponen a ver todos los casos, yo les puedo presentar ahora mismo 100 o 200 casos de deslinde irregulares, sobre todo aquí en la ciudad, porque antes la carta constancia era la manera en que se facilitaba la titulación. ¿Por qué? Tú hacías, por ejemplo, una urbanización de una parcela, y en vez de someterte a ese procedimiento largo,
tú le dabas a cada solar, te le hacían una carta constancia en 5 o 6 días en el registro de títulos. Y después tú sometías tu deslinde. Pues llegó a haber tantas cartas constancias en la calle que la gente comenzó a hacer diabluras con ellas. Por ejemplo, la ley prevé que los ayuntamientos asuman los derechos de las calles. Tú urbanizabas 1 millón de metros y entre calle y área verde, al final te quedaban 300.000 metros, que es más o menos el 30%, en una carta constancia que tú tenías. Y con esa carta constancia tú podías salir a vender pedazos en parcelas aledañas o a legalizar a un tipo que se robó un pedazo de tierra. Yo te vendo una carta constancia, él no sabía si era de esa parcela o no. Por eso la ley nueva prohíbe las cartas constancias. Pero el país está lleno de ellas. Nosotros estamos pensando en pero armar antes un se hacían programa. préstamos con carta constancia. Ya no, está prohibido. Entonces hay que deslindar primero. Hay que deslindar. Y aunque se coja un año. Aunque te coja un año. Ese es el problema. Y a veces la gente no deslinda porque ahora es caro. Porque antes el procedimiento era sencillo, pero hoy con la georreferenciación se ha encarecido. Un equipo de GPS de primera generación cuesta 1,5 millones de pesos. Los agrimensores no lo pueden comprar. La mayoría. Lo que yo creo es que se debía hacer un programa de financiarle a la gente. Y puede ser con el Banco Agrícola, con el Banco de Reserva, de financiarle a la gente los deslindes. Y eso, y el mismo título que va a salir del deslinde serviría de garantía. Y de esa manera se bajaría la cantidad de fraude que hay. Pero sobre todo, los hombres. Siempre tenemos que irnos al hombre. O sea, si los hombres que manejan los procesos, los sistemas, no son honestos, siempre se va a encontrar una brecha. El sistema posicional... ¿Y tiene que ser por sentencia? Depende. Recuérdate que aquí mismo hemos discutido, en este programa, que volvieran a la fe pública del agrimensor para que todos los procesos no tuvieran que ir a juicio. Y la Suprema cogió eso. Ya hoy solo va a juicio lo que se convierte en litigioso porque algún colindante se opone, porque alguien no está de acuerdo con el deslinde. Si no ocurre eso, ya no va a juicio. Entonces eso también facilita los fraudes. ¿Una carta constancia se puede fragmentar? Ya no. Antes sí. La única manera de fragmentarla es deslindándola y subdividiéndola. Por ejemplo, esta habitación está en una carta constancia y tú le compras al dueño de esa carta constancia, que es Julito, un pedazo. Pero no dice cuál pedazo. No, dice puede un pedazo dentro de tal. Eso eran los contratos de antes. Ya el registro de títulos no acepta esos contratos. Pero la carta constancia en sí misma es indefinida. Sí. O sea, dice que tú tienes un pedazo, un área de tal tipo en la parcela tal. Pero resulta que esta carta constancia de la que Julito te vende, que él tiene, está dentro de una parcela mayor. Claro. Entonces tú tienes que deslindar lo de Julito para entonces subdividir y que salga un título a nombre tuyo y le salga un título a nombre de él. Pero ya no te pueden emitir una carta constancia a ti. Y eso hay que hacerlo con el contrato de venta de él y con la carta constancia de él. Entonces, eso ha mejorado mucho el sistema. Pero vuelvo y te repito, los hombres, mientras haya jueces que por unos viles pesos hagan cosas indebidas, mientras hayan funcionarios. No son viles pesos. Óyeme, otra carta constancia. Por ejemplo, en Higüey tú tienes que ir a los tribunales con una chequera más grande que el contrario. Es así, y eso es abierto y todo el mundo lo sabe. Y tú preguntas, ¿qué se ha hecho en ese sentido? Yo he dicho varias veces en este programa que en el caso de las tierras debe volverse al esquema que tenía Trujillo. Porque ahora todo lo de Trujillo era malo, pero... No, ahora se está poniendo bueno. Sí. ¿Por qué Trujillo no te designaba un juez de tierra que fuera de un pueblo en el interior? Sino
Y por eso, por ejemplo, el señor que escribió El masacre se pasa a pie, que era un gran intelectual, lo que fue a Dajabón fue como juez de tierra, siendo abogado, Freddy Pretor Castillo. Fue de castigo político. Pues. Bueno, pero fue como juez de tierra, porque Trujillo mandaba gente que no fueran de los pueblos. Lo que tú pasas peleando con alguien de un pueblo. A Dajabón y a Elias Piña se iba de castigo. De castigo. Sí, Sí. De juez o de gobernador. De sargento se iba de castigo. También. No, la frontera era un castigo. ¿No te acuerdas que él dijo? Ahora es un premio. No, más de uno volvía con los 24 cheques. Sí. 2 años en la frontera. Allá no había ni dónde cambiar. ¿Y dónde quedó el cheque? Ya- Santiago. Y palabra de Dios. Uno de ellos contaba. ¿Y cómo tú resolvías el problema del lavado de ropa? Dice, con cariño. Y las haitianas que sabían. Juan. Sí, he visto, creo que en este mismo programa, uno de los pocos que ha salido a defender la acción de Titulatet ha sido tú. Entonces, prácticamente todo el mundo ha estado de acuerdo con que las autoridades judiciales, básicamente el Ministerio Público actuó correctamente al procesar, a acusar a los responsables de vender, como dicen, un barrio con todo y gente dentro. Sí, mira, lo que pasa es que en eso hay una distorsión y el populismo y la política en el país tienden a distorsionarlo todo. Desde el punto de vista procesal de lo que pasó ahí, hay que distinguir 2 cosas básicas. Primero, la empresa que se llamaba Doinca era una empresa privada de Corde. No eran tierras del Estado, eran tierras de una empresa privada que tenía activos y pasivos. Esta es la FADOC. O sea, deuda. La FADOC era la fábrica de zapatos. En esa tierra se criaba el ganado que era procesado para el cuero que se usaba en los zapatos en la FADOC. Que recuérdate que el jefe, y me he convertido en trujillista ahora después de viejo, el jefe daba zapatos en la escuela y desayuno escolar como se da ahora. Entonces, ¿qué pasa? La FADOC tenía deudas y puso en venta esos activos para pagar deudas. ¿Tú sabes cuántos años antes de que esa gente compraran eso tuvo en licitación? 10 años antes. Lo pasaron al Banco de Reserva, Hipólito lo pasó al Banco de Reserva, el Banco de Reserva lo puso en licitación y nadie le interesó. Y entonces, el señor Leoncio Almanza consigue una empresa que está en disposición de comprarle. Yo te lo digo porque esa gente, después que compraron, fueron donde mí para que le organizara ese proceso que hizo José de Paul muy brillantemente. Había que organizarlo, pero convertir eso en dinero. Fueron donde mí, y yo me siento inclusive culpable un poco con José, porque yo soy el que lo meto en eso. Yo acababa de vivir el proceso del lío que tuve en bienes nacionales con el proyecto de titulación del Estado, que no cae preso milagrosamente, en aquel lío que hizo Víctor Tío. Entonces, yo no estaba, no me sentía gustoso de meterme en lío con cosas del Estado, con cosas que aunque no fueran del Estado, el Estado estaba muy cerca. Y entonces le recomendé a José, que tenía un banco, muy buenas relaciones bancarias, porque he sido banquero toda la vida, y además podía ayudarlos a ellos, porque ellos habían pagado la mitad de los 80 millones y debían 40, y podía ayudarlos a ellos con algunos activos para terminar de saldar la deuda. Entonces, fíjate, eso llega a José 2 años después de que esa gente habían comprado eso. O sea, ellos compraron, los Gómez que están presos, compran y comenzaron a buscar cómo solucionar la deuda que tenían y comenzar a hacer dinero con eso. Y ahí entra José. Por eso contra José es un abuso, pero flagrante. Contra los otros también, pero el abuso con José es doble, porque José no estuvo. Si hubo una asociación de malhechores, él no lo sabía, no estaba ahí, no fue partícipe, llegó luego. Entonces, el procedimiento que José aplicó ahí, los incentivos que le daba a la gente para que
se metieran en la titulación fueron muy novedosos. Porque él armó con el Banco de Reserva un sistema de financiamiento que le daban a la gente. La mayoría de la gente en esos barrios no tiene cuenta de banco, nadie sabe quién es. Lo puso en el sistema porque le abrían una cuenta, le abrían una tarjeta. Esto es tanto así que el Tribunal Constitucional, que tiene el decreto, que sabe cómo tiene que fallar para no crearle problema al gobierno, no falla. Pospone el fallo. Gracias, Yago.